El tema es Disposiciones Generales de Sociedades Mercantiles. Mi nombre es Diana Laura Chávez Gutiérrez. Curso el 9º grado del Grupo A en la especialidad de Administración de Empresas en el plantel EduSEM Cortázar. El siguiente trabajo tiene como finalidad observar y comprender la diferencia que hay en diversos aspectos en las sociedades mercantiles. Pueden existir diferentes variantes en la estructura de estas. Para que una sociedad pueda constituirse como tal, es necesario que ésta tenga personalidad jurídica. Por lo tanto, esto significa que la sociedad es una entidad de derecho. Es un ser ficticio que puede adquirir derechos y obligaciones, al igual que una persona natural. Es susceptible de ser representada y de actuar por sí en la vida de los negocios, además de la unión voluntaria de seres racionales en torno a un fin común. La definición adoptada menciona la necesidad de que el acuerdo sea estable y eficaz para que exista una sociedad. Tanto es evidente que toda sociedad, toda unión moral requiere un orden para constituir una unidad, como lo es también que necesita una ley que haga efectivo ese orden y al mismo tiempo haga efectiva la unidad del ser social. Una sociedad es una agrupación de varios individuos que se unen persiguiendo un fin común, aportando para ello medios, ideas y bienes en común. Pero una sociedad mercantil es una unión voluntaria de dos o más personas que combinan sus recursos y actividades para formar una empresa, participando cada uno de sus integrantes en un grado proporcional de la administración y las utilidades o pérdidas que se obtengan de su explotación, todo lo anterior basado en un convenio escrito registrado ante la ley. El Código de Comercio es la ley que rige las sociedades mercantiles. En el artículo 10 establece lo siguiente: sociedades mercantiles son organizaciones bajo forma mercantil exclusivamente las siguientes, que son la sociedad colectiva, la sociedad en comandita simple, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima y la sociedad de comandita por acciones. El siguiente cuadro comparativo nos muestra los derechos, las prohibiciones y las obligaciones que tiene el socio. En los derechos es examinar la contabilidad, documentos, cuentas e informarse acerca de la marcha de los negocios, participar en las ganancias, que se les reconozca los gastos que hagan en el desempeño de los negocios sociales, reclamar contra la forma de distribución de pérdidas o utilidades dentro de los 3 meses siguientes a la Junta General. En las prohibiciones está el usar la razón o denominación social para negocios ajenos a la sociedad. El socio industrial no podrá ejercer la industria que aporta, sino solo el beneficio de la sociedad. Tampoco puede tomar para gastos personales mayor cantidad que la acordada en el contrato social. Y queda prohibida la distribución de utilidades que no se hayan efectivamente causado. Sus obligaciones son las siguientes: todos los socios deben participar de las pérdidas, a excepción del socio industrial, salvo en la parte que exceda el capital social. Cuanto no se hubiera estipulado en el contrato la parte que cada socio debe tener en ganancias o pérdidas, unas y otras se dividirán del capital que cada uno aportó. Si no se hubiera estipulado la parte que debe tener en la ganancia el socio, ella se determinará promediando entre lo que corresponde al socio que puso mayor capital y la del socio que puso menor. En el siguiente cuadro se resume a la clasificación ateniendo al elemento que prevalece en cada una de las sociedades, así como a la responsabilidad que tiene cada uno de sus socios frente a terceros. Tenemos la denominación de la sociedad, elemento que predomina en la sociedad, y el grado de responsabilidad de los socios. En la sociedad colectiva, el elemento que predomina en la sociedad es la persona y el grado de responsabilidad es ilimitada. En la sociedad de responsabilidad limitada, el elemento que predomina es la persona y el grado de responsabilidad de los socios
es limitada. En la sociedad comandita, el elemento que predomina es la persona y el capital, y el grado de responsabilidad es ilimitada para unos y limitada para otros. En la sociedad anónima, el elemento que predomina es el capital y el grado de responsabilidad de los socios es limitada. Sociedad colectiva es la sociedad típica de personas, es decir, que la persona prevalece en ella, no es tanto el factor capital como el factor persona. Lo que caracteriza a esta clase de sociedades es la responsabilidad de los socios, la cual diremos que es limitada y solidaria frente a terceros. El término solidaria quiere decir que considerándose al conjunto de individuos que integran la sociedad como con una sola persona, cualquiera de ellos es responsable por el monto de las deudas contraídas por la sociedad. Y el término limitado quiere decir que cada socio no solo responde con el capital que aportó o que prometió aportar, sino que también responde con sus bienes particulares cuando las pérdidas sufridas por la sociedad sobrepasan al capital social. La sociedad en comandita simple es la que existe bajo una determinada razón social y se compone de uno o varios socios comanditados que responden de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales. Es de uno o varios comanditarios que únicamente están obligados al pago de sus aportaciones, teniendo así una responsabilidad limitada. Por ejemplo, sería una empresa de jardinería. Se trata de una sociedad comanditaria que vende elementos de jardinería al por mayor, es decir, a otras empresas distribuidoras. Por ejemplo, esa empresa se caracteriza porque en ella existen dos tipos de socios, unos que responden ilimitadamente con sus bienes y otros que limitan su responsabilidad a la cantidad aportada. No obstante, optar por una sociedad personalista como es la comanditaria simple puede ser perjudicial en este caso. Si la compañía de venta de productos de bricolaje sale mal en repetidas ocasiones, el endeudamiento puede dispararse y los socios colectivos propios de las sociedades pueden salir muy perjudicados. Sociedad en comandita por acciones. La sociedad comanditaria por acciones es una sociedad capitalista cuyo capital social está dividido en acciones que se formará por las aportaciones de los socios, uno de los cuales al menos se encargará de la administración de la sociedad y responderá personalmente de las deudas sociales como socio colectivo, mientras que los socios comanditarios no tendrán esa responsabilidad. Un claro ejemplo de esta sociedad puede ser alguna pizzería, el típico negocio local de comida a domicilio. Es que perfectamente se puede combinar la existencia de unos socios comanditarios que aporten el local y la infraestructura con otros que se encarguen de administrar y dirigir la sociedad. Sociedad de responsabilidad limitada. Se constituye por dos socios por lo menos y máximo por 50 socios. Existe bajo una razón social o denominación y la obligación o responsabilidad de los socios se limita al pago de sus aportaciones, las cuales serán de capital y que constituyen partes sociales y a su vez integran el capital social. Un ejemplo de esta sociedad sería una franquicia. Este es un ejemplo de una responsabilidad limitada. Encontramos, por ejemplo, que se constituyen excelentes medios a través de los cuales expanden los establecimientos. Muchas son sociedades anónimas, pero en un primer momento pueden funcionar muy bien como una sociedad limitada. Sociedad anónima. Es una sociedad mercantil con personalidad jurídica, en la cual el capital está dividido según las aportaciones de cada socio. Las características fundamentales de la sociedad anónima
es que el socio solo aporta el capital y no responde de forma personal las deudas sociales, arriesgando únicamente el aporte de las acciones suscritas sin comprometer su patrimonio social. Un ejemplo de ello puede ser Amazon. Es una empresa en el cual es un portal donde compras todo lo que necesitas. Se caracteriza por tener millones de propietarios a lo largo de todo el mundo, algo que solo sucede con las sociedades anónimas. Pero ¿cómo es todo eso posible? Pues sencillo, al ser una sociedad anónima cotizada en bolsa, se intercambian y adquieren en un par de clics. Esto favorece su libre transmisibilidad, que si no lo recuerdas es una de las principales características que tiene la sociedad anónima. De acuerdo con nuestra legislación, la sociedad podría destinar sus utilidades a 4 finalidades distintas. Distribuirlas como dividendo, que es la regla principal. Retenerlas como reservas o enjugar pérdidas y capitalizarlas. Para distribuirlas como dividendo, el Código de Comercio señala que deberán repartirse por lo menos 50% de las utilidades líquidas que la sociedad genere, a menos que el máximo órgano social decida cosa distinta con el voto favorable de por lo menos 78% de las acciones, cuotas o partes de interés representadas en la reunión. En la disolución para las sociedades, nos dice que en el artículo 229 las sociedades se disuelven por expiración del término fijado en el contrato social, por imposibilidad de seguir realizando el objeto principal de la sociedad o por quedar consumado, por acuerdo de los socios tomando de conformidad con el contrato social y con la ley, porque el número de accionistas llegue a ser inferior al mínimo que esta ley establece o porque las partes de interés se reúnan en una sola persona, por la pérdida de 2/3 partes del capital social y por la resolución judicial o administrativa dictada por los tribunales competentes, conforme a las causales previstas en las leyes aplicables. En el artículo 244 nos menciona que las sociedades, aún después de disueltas, conservarán su personalidad jurídica para los efectos de la liquidación. La liquidación de la sociedad mercantil es el conjunto de operaciones societarias que tienden a fijar el haber social o patrimonio de la sociedad con la finalidad de proceder a su posterior división y reparto entre los socios que la componen. En el artículo 245 también nos menciona que los liquidadores mantendrán en depósito durante 10 años después de la fecha en que se concluya la liquidación los libros y papeles de la sociedad. Los liquidadores podrán optar por conservar los libros y papeles de la sociedad en formato impreso o en medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, siempre y cuando en estos últimos medios se observe lo establecido en la norma oficial mexicana sobre digitalización y conservación de mensajes de datos que para tal efecto emite la Secretaría de Economía. Ha demostrado la existencia de varios tipos o especies de sociedades mercantiles, todas con un análisis que da a comprender la estructura particular de cada una de ellas. Ahora, en el caso de que se decida expresar qué sociedad nos convendría o es mejor, hay que mencionar lo siguiente: lo que puede ser conveniente para una sociedad no lo es para otra, porque cada una posee particularidades, y ya que las sociedades mercantiles nacen con finalidades de lucro, hay que conocer qué sociedad mercantil se adaptaría en una población o lugar determinado para obtener mejor utilidad en las acciones o dividendos. En el ABC jurídico de hoy, las sociedades mercantiles. Estudiaremos de manera breve su concepto, su clasificación y las formas que existen en la legislación mexicana. Primero, su concepto.
Una sociedad puede ser definida como una agrupación de personas permanente o transitoria, voluntaria u obligatoria, que se organizan para combinar sus recursos y sus esfuerzos para destinarlos a la realización de un fin común. Dichos fines pueden ser tan diversos que generalmente se clasifican en fines de beneficencia, cuyo objetivo, como su nombre lo indica, es prestar servicios humanitarios y culturales a ciertos sectores de la comunidad. Fines no lucrativos, cuyo objetivo no tiene un carácter preponderantemente económico ni constituye una especulación comercial. Fines preponderantemente económicos que no constituyen una especulación comercial. Y finalmente, fines preponderantemente económicos que constituyen una especulación comercial. Conceptos generales. Concepto de asociación civil. Es un contrato por el cual los asociados se obligan a combinar sus recursos y sus esfuerzos para la realización de una actividad no económica y que no constituya una especulación comercial. Concepto de sociedad civil. Es un contrato por el cual los socios se obligan a combinar sus recursos y sus esfuerzos para la realización de una actividad preponderantemente económica que no constituya una especulación comercial. Concepto de sociedad mercantil. La sociedad mercantil es la reunión de personas físicas o morales que se reúnen de manera no transitoria para perseguir un fin común, siempre de especulación comercial o lucrativo. Las diferencias entre los tres conceptos anteriores son los siguientes. La asociación civil tiene una actividad no económica y su finalidad no constituye una especulación comercial. La sociedad civil tiene una actividad preponderantemente económica, pero su finalidad no constituye una especulación comercial. La sociedad mercantil sí tiene una actividad económica y también tiene una finalidad que constituye una especulación comercial. Otra clasificación que encontramos es la de sociedades de personas y las sociedades de capitales. En las sociedades de personas, la identidad del socio importa tanto que los demás socios pueden dar su voto para la admisión y expulsión de nuevos socios, y por el otro lado responden de manera subsidiaria por las deudas sociales. En las sociedades de capitales, la identidad del socio es secundaria y lo importante es su aportación económica. Por lo tanto, su ingreso a la sociedad es libre y una vez dentro, no hay mecanismo para expulsarlo y solo responden hasta por el monto de sus aportaciones. Los diferentes tipos sociales que contempla la Ley General de Sociedades Mercantiles son las siguientes. Sociedad de nombre colectivo. La encontramos en el artículo 25 de dicha ley y es aquella que existe bajo una razón social y en la que todos los socios responden de modo subsidiario, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales. Sociedad en comandita simple. La encontramos en el artículo 51 de dicha ley y es la que existe bajo una razón social y se compone de uno o varios socios comanditados que responden de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales, y de uno o varios comanditarios que únicamente están obligados al pago de sus aportaciones. Sociedad de responsabilidad limitada. La encontramos en el artículo 58 y es la que se constituye entre socios que solamente están obligados al pago de sus aportaciones, sin que las partes sociales puedan estar representadas por títulos negociables. Sociedad anónima. La encontramos en el artículo 87 y es la que existe bajo una denominación y se compone exclusivamente de socios cuya obligación se limita al pago de sus acciones. Sociedad en comandita por acciones. Esta la encontramos en el artículo 207 y es la que se compone de uno o varios socios comanditados que responden de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales, y de uno o de varios comanditarios que únicamente están obligados al pago de sus acciones. Sociedad cooperativa. Esta se encuentra en el artículo 212 de la Ley General de Sociedades Mercantiles que preceptúa lo siguiente. Dicha sociedad se regirá por su legislación especial. La Ley General de Sociedades Cooperativas, que en su artículo 2 establece que la sociedad cooperativa es una forma de organización social integrada por personas físicas con base en intereses comunes y en los principios de solidaridad,
esfuerzo propio y ayuda mutua con el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas a través de la realización de actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Sociedad por acciones simplificada. La encontramos en el artículo 260 y es aquella que se constituye con una o más personas físicas que solamente están obligadas al pago de sus aportaciones representadas en acciones. En ningún caso, dichas personas físicas podrán ser simultáneamente accionistas de otro tipo de sociedades mercantiles de las antes mencionadas. Con esto finalizamos esta pequeña introducción de las sociedades mercantiles. Si te gustó el video, suscríbete y comparte. Gracias por escucharme.